porque es un tema bastante largo. ¿Qué es el Halloween? ¿Por qué se celebra el Halloween? ¿Qué simbología tiene toda esta festividad? También vamos a hablar sobre por qué se habla de brujas, de monstruos, por qué esta fiesta ahora está tan de moda y realmente, ¿qué celebramos hoy en día? Bueno, muchísimas preguntas que les voy a pedir podamos hacer aquí abajo a la izquierda, en donde está el signo de interrogación, para poder tenerlas allí anotadas para al final de esta conversación. ¿Qué es el Halloween y por qué se celebra el Halloween? Fíjense, el Halloween es una tradición muy antigua que se remonta a más de 3000 años. Esta celebración viene del pueblo celta. ¿Quiénes son los celtas? Son pueblos que estuvieron asentados en muchas partes de Europa, sobre todo en Inglaterra, en Escocia, en Francia y en muchos más países de Europa, pero sobre todo en esta Europa de occidental. Estos países, aunque estaban lejos, compartían sus mismas tradiciones y sus mismas culturas. El pueblo celta, uno de los pueblos más antiguos del planeta, con una cultura rica, y ellos tenían realmente un calendario que estaba alineado a los ciclos agrícolas. Este calendario tenía varias celebraciones, pero una de las celebraciones más importantes es la celebración de las fiestas del Samaín. Estas fiestas eran pero muy importantes en la cultura celta. ¿Por qué? Porque se celebraba el fin del verano, realmente así es, se celebraba el fin de verano, y también era el fin del año celta, para dar el inicio a una nueva época. Eso se celebra en el hemisferio norte aproximadamente finales de octubre, y era un ciclo donde comenzaban a los días ser más cortos y las noches mucho más largas. Esto pues representaba que llegaba la oscuridad, la época de la oscuridad. Los celtas en esa fecha hacían una gran fiesta, una gran celebración. Esta celebración, pues además de festejar todo lo que tenía que ver con los cultivos, con la prosperidad de esos cultivos que ellos habían recibido durante todo ese ciclo, era celebrado. Como se venía el tiempo de la oscuridad, la época de las noches más largas y los días más cortos, ellos tenían una profunda creencia, y aquí es donde está parte importante del tema. Esta profunda creencia era que en esos días específicamente se hacía el velo entre el mundo de los vivos y de los muertos mucho más tenue. Entonces se decía que esas almas, los espíritus benévolos y malévolos, transitaban por el mundo, venían a este mundo, y ellos entonces, además de festejar su fin de año, además de dar agradecimiento por la cosecha, también celebraban esa unión o esa visita de esos seres, de esos antepasados que se reunían en esa fecha. ¿Qué sucedía y por qué está aquí el origen de los disfraces? ¿Okay? El origen de los disfraces era que ellos se colocaban disfraces horrorosos con esas formas horrorosas para espantar a esos espíritus malévolos. Fíjense que en esta antigua pueblos celtas se utilizaba, era el nabo, no se utilizaba como se hace ahora las calabazas, sino que se utilizaban los nabos, y en los nabos se hacían figuras de fantasmas horrorosas
y eso adentro le colocaban una pequeña luz. Esa luz es para guiar a esas almas perdidas. Entonces fíjense que aquí, como ya comienza a ver cómo está asociado eso al Halloween que hoy celebramos. Dentro de esa fiesta, ellos también, además de los nabos, se colocaban disfraces de feos, muy monstruosos, y también se colocaban pieles de animales, los cuales habían sido sacrificados en esa fiesta, además de sacrificios de animales, que en esa época no era un tabú como ahora, pues era también una de las partes importantes de esa fiesta. Y se hacían ofrendas, ofrendas a esos espíritus para recibirlos ese día, para darle las gracias, para estar en esa comunión con ese mundo tenue de los vivos y de los muertos. Entonces de allí viene realmente esta celebración del Samaín, y dice pues, se celebra el final de las cosechas, el fin del año celta. Se agradecía la prosperidad de la cosecha, y con la llegada de la oscuridad el pueblo celta tenía la creencia que el velo que separaba el mundo de los vivos y el mundo de los muertos era tremendamente tenue. Este es el origen de la celebración. Entonces ya tenemos por allí los primeros datos y las primeras referencias. Uno, una fiesta para agradecer todo lo que se recibió en este último año, agradecer la prosperidad, la salud, la cosecha. Dos, esa comunión y esa conexión con el mundo de los muertos, en donde esos ancestros llegaban a comunicarse. Incluso había en esa época, habían mediums que transmitían los mensajes de esos espíritus que habían pasado a otro mundo. Entonces aquí ya tenemos dos grandes datos importantes para qué se celebraba esa fiesta. Entonces, ¿qué sucedió a lo largo de la historia? A lo largo de la historia, cuando los pueblos celtas fueron invadidos por los romanos, y evidentemente ya los romanos comenzaron a colocar sus costumbres dentro de todos esos pueblos invadidos, ellos también, los romanos, tenían una diosa llamada Pomona, que era la diosa de la cosecha, de los jardines, de la naturaleza, y ellos, los romanos, lo que hicieron fue juntar sus fiestas y unirlas a la fecha en que era celebrada la fiesta del Samaín de los celtas. Fíjense que en muchas culturas esta fiesta realmente, sus orígenes, es la honra a los antepasados, es la honra a los muertos. Realmente esta fiesta existió en muchas culturas, y tendríamos que investigar, que hasta allí no llegó mi investigación, lo que hacían nuestros indígenas. Entonces es una fiesta que se hacía en todo el mundo. Los romanos adaptaron su fiesta de la diosa Pomona a las fechas donde se realizaba la fiesta del Samaín, y allí comenzó todo. ¿Cómo se llamaba esa fiesta? Se llamaba la fiesta de las vísperas de todos los santos, que hasta hoy la conocemos. La víspera de todos los santos, que en inglés es All Hallows Eve, víspera de todos los santos. ¿Qué sucedió con esta palabra, con este nombre? Que por deformación lingüística a lo largo del tiempo fue deformándose y se conoce hoy como Halloween. De allí viene este nombre, pero ya se sabe pues que fueron los romanos que adaptaron todas las celebraciones en esos pueblos invadidos. Hasta allí llegamos, hasta los romanos. ¿Qué sucedió después? A lo largo del tiempo pasa pues ya en Estados Unidos, viene una ola de todas esas personas de Irlanda, de esas zonas de Europa, a Estados Unidos. Y llegan a Estados Unidos, y por supuesto que también se traen todas sus costumbres, se traen todas sus festividades, y dentro de esas festividades se traen la fiesta del Samaín,
que ya los romanos habían colocado como Halloween, como All Hallow Eve, Halloween, esa en deformación lingüística. Y ya en Estados Unidos pues se empieza esta fiesta a ser parte, y en 1920, aproximadamente 1921, hubo una gran fiesta en Estados Unidos celebrando el Halloween. ¿Qué sucedió allí? Que fue una fiesta masiva, y esta fiesta masiva hizo que esto pues empezara a gustar y empezara a transformarse, pero realmente es eso a través del tiempo que fue transformándose en esta fiesta. ¿Qué sucedió en Estados Unidos en 1920 y 1921 con esa celebración masiva? Empiezan los medios de comunicación, empieza la gente a tomar Estados Unidos, a hacer esa tradición todos los años, y allí surgen muchas cosas. Una de ellas que surge es el hecho de las calabazas. Como en Estados Unidos era mucho más fácil adornar calabazas para hacer las figuras horrorosas, entonces se fue tomando, y no tomaron el nabo de la cultura celta, y allí viene el origen de la calabaza. Esta calabaza también está asociada a una historia y una leyenda irlandesa de Jack O'Lantern, que realmente en traducción significa Jack el linterna. Estas calabazas fueron tomadas pues de esa historia, de esa leyenda irlandesa, que era un señor que no era muy bueno, era muy tacaño, se dice, y que él logró engañar al diablo. Se dice que con un crucifijo que tenía en su bolsillo, y al engañar al diablo, pues el diablo no le pudo tomar su alma. ¿Qué pasa? Cuando Jack muere, entonces tampoco pudo entrar al cielo, porque como era una persona que no era buena o era tacaña, entonces tampoco en el cielo pudo entrar. Se dice que Jack entonces quedó vagando por todo el mundo, y es de allí donde nace la historia de Jack el linterna, y por eso que las calabazas también hacen referencia a esta leyenda irlandesa. Aquí también surge la leyenda de treta o truco, ¿sí?, que los niños dan en cada una de las fiestas. ¿Por qué? Porque se decían los celtas que cuando un espíritu malévolo llegaba a tu casa y tú no le tenías ofrendas o no le tenías nada para dar, entonces el espíritu malévolo se quedaba en tu casa y empezaba a lanzar maldiciones. Entonces por eso se crea lo que es el truco o treta, que viene también de esa cultura. Entonces allí los niños entonces tocan la puerta, piden el caramelo, y se crea esa historia, pero viene realmente de todo esto. Fíjense cómo se transformó toda esta historia a través del tiempo, cómo ha sido un poco su verdadero origen se ha olvidado, y es por eso que yo en esta semana, gracias pues a una invitación que hizo las personas del canal y motivaron a que se hablara de este tema para poner un poco de luz. Entonces aquí viene, esta es la historia para luego llegar a la disertación de por qué celebramos el Halloween. ¿Es beneficioso o no nos conviene? ¿Qué pasa con eso? Hasta allí vamos a llegar. Fíjense que después que pasa entonces a Estados Unidos, se hace masiva la fiesta, se crean las leyendas de las calabazas, y fíjense, dice una pregunta: ¿por qué los disfraces? ¿Por qué esos disfraces que aterran? Ok, los disfraces que aterran también fueron tomadas de la cultura celta, porque ellos se disfrazaban y se colocaban esas pieles de animales para espantar a los espíritus malévolos. Entonces, ¿ves? Pregunto hoy en día, eso era en la cultura celta, se remonta a más de 3000 años. Entonces, ¿por qué hoy nos disfrazamos? ¿Por qué hoy nos disfrazamos? Entonces, no podemos nosotros celebrar algo sin saber su origen. No sabemos qué estamos haciendo. Allá vamos, ¿ok? Fíjense, los colores tienen un papel importante. Los naranjas, que tiene que ver con la prosperidad. El negro, que tiene que ver con la transformación y la muerte.
y las velitas que se usaban en las calabazas o en los nabos, en la cultura celta, realmente era para guiar a los espíritus, guiar a esos espíritus perdidos hacia la luz. Entonces fíjense qué datos tan importantes vienen de esa historia, para qué se celebraba y hoy para qué se celebra. La gente lo celebra y ni siquiera sabe qué está haciendo. Entonces aquí ya remontando a la época actual, la gran conclusión y la gran reflexión que todos tenemos que hacer es que ¿para qué celebramos esta fiesta? ¿Para qué nos disfrazamos? ¿Cuál es el objetivo de esto? En las leyes espirituales todo tiene concordancia. Si nosotros mencionamos la figura de Dios, allí está la energía de Dios. Si nosotros tenemos una virgencita, esa virgencita representa a nuestra Virgen María, eso representa una energía. Si nosotros tenemos una máscara horrorosa, tenemos esos fantasmas tan feos, también vamos a tener esa energía allí. Porque ya hoy, 3000 años después, sabemos que los arquetipos dominan nuestra vida, dominan nuestro mundo, nuestro inconsciente. Esos arquetipos, basados en los estudios de uno de los padres del psicoanálisis, Carl Gustav Jung, habla que en ese inconsciente hay un 90% de registro de información de nosotros y que allí no hay lenguaje, solamente hay imágenes. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos nuestra virgencita o tenemos nuestra figura angélica que está allí en nuestro escritorio y la vemos todos los días, esa imagen arquetípica que está en nosotros va a trabajar. Entonces, ¿por qué se disfrazaban los celtas? Porque ellos tenían su creencia en esa época de espantar. ¿Para qué nos celebramos hoy? ¿Para qué nos disfrazamos hoy? La gente se disfraza y no sabe que está trabajando con esos grandes arquetipos, que tengo que decir, porque ya todos estamos preparados para esta información, que ciertas imágenes potentes abren lo que se llama un portal energético, y ese portal energético, si tienes una imagen bonita, va a ser a la luz, va a ser a cosas hermosas, pero si tienes una imagen negativa, eso puede abrir portales y dimensiones hacia esa energía negativa. Estamos en un mundo dual, existe el bien y el mal, estamos en una tercera dimensión y eso es algo que tenemos que hacer conciencia cada vez más. Entonces vamos a celebrar con conciencia. A celebrar con conciencia es respetar, sí, respetar las celebraciones y las festividades, pero ir adaptando estas festividades a la época actual, donde ya manejamos mucha información y donde ya sabemos que el poder de la atención es muy importante. Mi sugerencia es que esta fiesta regresara a los orígenes. La fiesta era para dar gracias por las cosechas, era para la conexión con los ancestros, y tomar para nuestro éxito en nuestra vida, adaptarla al hoy. Entonces es un tema muy importante porque se toca una fibra muy sensible que son las creencias. Es un tema que muy de moda, además un tema muy comercial, donde ya pues nosotros sabemos cómo a veces pues el comercio no le interesa lo que vende, lo que le interesa es vender sin conciencia. Entonces mucho cuidado con este tipo de celebraciones que a veces nosotros de manera inocente abrimos un portal negativo allí. Entonces después tenemos la vida complicada y no sabemos por qué. Porque el hecho de que no sepamos la información de lo que estamos manejando no nos resguarda de los campos que se puedan abrir, ¿sí? Entonces fíjense, en resumen, era una fiesta para celebrar, era una fiesta para honrar a sus ancestros. Entonces nuestra sugerencia es que esas fechas sean utilizadas
para eso. Si nos remontamos a temas mucho más profundos, mire, les voy a decir algo, sinceramente, da como miedo. Si yo les pudiera contar todas las historias que sé respecto al tema, también nos daría mucho miedo, pero no es el objetivo de este en vivo. El objetivo de este en vivo es disfrutar y celebrar todas las tradiciones con conciencia. Y sabiendo que los arquetipos dominan nuestra vida, utilicemos esos arquetipos positivos que nos van a potenciar y que nos van a abrir el camino del éxito. Entonces, así de resumido es esto. Esto es una celebración ancestral, se escapa de verdad a muchas creencias religiosas actuales, pero honrar a esas culturas, que gracias a ellas hoy estamos aquí, es parte del trabajo, pero también esas tradiciones adaptarlas al hoy. ¿Es diversión? ¿Es celebración? Sí, pero hay que sumar más conciencia. ¿Ok? Fíjense que aquí hay una pregunta súper interesante que me hicieron la gente del canal y que se las voy a decir. Ellos decían en una de las preguntas de por qué las brujas, por qué esas imágenes de las brujas, de los monstruos, porque ya les voy a buscar la pregunta aquí. Y fue bastante interesante porque, ¿por qué brujas? Bueno, porque todos esto, dice, hablamos de brujas, de sortilegios, de luz y de oscuridad. ¿Esto tiene algo de especial en realidad? Esa es una de las preguntas que me hizo la gente del canal y aquí en Venezuela. Y es una pregunta muy buena, sí, porque todas esas expresiones horrorosas realmente lo que tenían como fin en esa época era confundir y atemorizar a los indeseables espíritus maléficos. Por eso es que se habla de brujas y por eso es que se habla de esos disfraces tan oscuros. ¿Ok? Entonces es una información bien importante. Yo siempre digo que los tiempos cambian, que debemos aplicar la inteligencia espiritual. Y que sí, es cierto, no, Luisane, todo el tiempo las cosas hay que disfrutar y celebrar. Sí, claro, vamos a disfrutar y vamos a celebrar, pero con conciencia de que todo eso no nos traiga repercusiones en nuestra vida actual. Entonces, esto más o menos es el tema. Yo pienso que yo coloqué un artículo hoy en uno de los posts donde hablamos sobre honrar a nuestros ancestros, cómo debemos hacer para honrar a nuestros ancestros y sobre todo comprender que ciertamente en esta fecha, ese velo que separa el mundo de los vivos y de los muertos es muy potente y por lo cual siempre he recomendado en estas fechas que sea un día para protegernos, porque el manejo energético que hay es bastante fuerte. Por allí tiempo atrás una persona escribió mucho sobre esto y escribió, no lo voy a mencionar hoy, sobre qué cosas se hacían en la noche del 31 de octubre, qué hacían los oscuros en la noche del 31 de octubre. Y definitivamente debemos tenerlo presente. El tiempo cambia, las verdades estamos aquí dispuestas a escucharlas. Entonces es un tiempo para protegernos. Hoy en la noche, oración, hasta el día de mañana, 12 de la noche, oración, y pues estar bien atentas con eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a decir a las personas que nos pregunten? Mire, escuchamos que celebrar el Halloween no es tan bueno. Le vamos a decir, bueno, es una fiesta, una fecha bien importante donde las energías de los dos mundos, de los vivos y los muertos, están muy tenues. Es una fiesta donde esos arquetipos de disfraces, de muertos, de vampiros, de brujas, de todas esas cosas, esos disfraces feos, son disfraces que nos pueden abrir portales negativos. Sí, señor. Yo me recuerdo que una vez cuando yo trabajaba en una empresa, teníamos que ir a la fiesta de Halloween.
y yo estaba en un área que no podía dejar de ir a la fiesta. Y recuerdo que todo el mundo tenía que ir disfrazado. Yo me disfracé de payasita y todo el mundo se rió muchísimo de mí. Pero yo me disfracé de payasita. Yo dije, me niego a tener nada que ver con disfraces que no conecten con mi energía. Y todo el mundo se rió de mí y yo me reí muchísimo también. Todo el mundo vestido de vampiro, de bruja y yo de payasita. Pero yo sé con conciencia qué yo estaba haciendo. Entonces fíjense qué interesante y qué importante saber todo este tema y cómo en el inconsciente está todo y cómo ese inconsciente domina nuestra vida. ¿Con qué vas a alimentar tu inconsciente? Te pregunto. Esta es la pregunta. ¿Con qué vamos a alimentar? ¿Con qué información vamos a alimentar a nuestro inconsciente? ¿Con imágenes y arquetipos negativos? No, para allá no voy yo. Para allá no deberíamos ir. Deberíamos ir hacia potenciar todo lo bueno. Entonces vamos a utilizar esta fecha, fíjense, en resumen, 3 días antes del 31 de octubre. 3 días después del 31 de octubre tenemos trabajo. Como numerólogo, esto hace un periodo de 7 días. 7 días es el número del éxito. Entonces, en estos 7 días vamos a hacer nosotros un trabajo espiritual, vamos a hacer una conexión, vamos a hacer en un rincón de nuestra casa, vamos a colocar las fotos en Feng Shui, incluso la gente que estudia Feng Shui, porque es bien importante, tienen incluso la coordenada donde va esa honra a nuestros ancestros. Bien interesante que yo podría pasar la información los próximos días en algún post. Entonces, en ese rincón vamos a colocar las fotos de nuestros ancestros. Ya sabemos que a nivel mundial, en todos los siglos, el Día de los Muertos se celebraba y se hacía esa honra. Fíjense que hoy en el post mencioné al pueblo de México. Y para México un abrazo y un beso y de todos los participantes de las formaciones que tenemos de México, un gran abrazo. México tiene gran honra porque México resguardó su tradición, que es el Día de los Muertos. Ellos celebran el 1, el 1 y el 2 en una fascinante celebración familiar, de donde hay comidas, donde hacen esa honra maravilloso. De hecho, la UNESCO, en el año 2003, se lo voy a leer porque es demasiado hermoso. La UNESCO, el 7 de noviembre del 2003, distinguió la festividad del Día de los Muertos del pueblo de México como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Declaró que son una festividad no solamente del pueblo de México, sino del mundo, y que es una de las expresiones más antiguas y es un encuentro anual entre las personas que lo celebran y esa honra a sus antepasados, y que esa celebración desempeña una función social que recuerda nuestro lugar, el lugar del individuo en el seno del grupo y que contribuye a la afirmación de la identidad. Un abrazo enorme para la gente de México que supo resguardar su tradición y que otro día podemos conversar de ella, posiblemente antes del 2 de noviembre podemos conversar, que es una celebración muy hermosa y que tengo a mi amigo Luis Enrique que me pasó muchísima información que les puedo compartir. Entonces vamos a utilizar esa fiesta, vamos a celebrar, como no, las alegrías, cuidado con qué arquetipos utilizan, y vamos también pues a honrar a nuestros ancestros. Vamos a hacer en ese rinconcito las fotos, vamos a colocar flores, podemos colocar adornos, hacer algo bien bonito para recordar y poner las fotos, ¿verdad? De esa manera vamos a dar ese agradecimiento, vamos a hablarle a los niños, porque a veces se ha perdido que no les hablamos a los niños de la historia de su abuelo, de su bisabuelo, quién fue su bisabuela, todo eso. Y una actividad que es bastante potente, que es el dibujar el árbol genealógico. Créanme que es una experiencia única.
Eso se ve en sistémica, a través y en metagenealogía que escribió Yorodowski. Entonces, fíjense, hacer el árbol es sanar. Cuando usted pone al niño, o incluso uno hace su árbol, empieza a dibujar, aquí va papá, aquí va mamá, eso crea un movimiento increíble, un movimiento invisible, es como que coloca el reconocimiento de esos seres, coloca en orden nuestro árbol genealógico. Entonces es una actividad súper bella, súper hermosa que también podemos hacer, y no nos olvidemos protegernos a través de la oración, porque los buenos estamos centrados en hacer el bien, pero los oscuros también. ¿Ok? Entonces mucha protección en ese momento, mucho agradecimiento. Otra de las cosas que recomiendo es la sal como elemento purificador. ¿Cómo es? Podemos hacer sal marina, la recomiendo ese día, ¿verdad? Para limpiar nuestra aura. También podemos colocar un poco de sal en la mesa, eso nos permite también esa limpieza del ambiente. Las frutas, colocar frutas. Y bueno, que la gente esté conectada con la alegría. Entonces mi recomendación, 3 días antes y 3 días después, realizar ese tiempo. La fiesta la podemos hacer el 31, cuando usted quiera, pero el trabajo interno, el trabajo espiritual para nosotros que estamos activos en esta área es 3 días antes y 3 días después. Las personas que quieran saber más acerca del tema pueden escribirme a través de mi Instagram en mensaje privado, a través del correo electrónico que está colocado en el Instagram. Fíjense entonces qué fascinante cómo esta historia cambió a través del tiempo, cómo se transformó y cómo hoy queda en algo comercial. En algo comercial, solamente me compro, me disfrazo y no hacemos lo que realmente es el origen. Es el origen. Y siempre me pregunto, los celtas se disfrazaban para espantar a los espíritus malévolos. ¿Para qué tú te disfrazas hoy? Pregunto. Wow, ¿ves? Entonces, celebrar con conciencia, celebrar con conciencia, celebrar con conciencia. Espero que les haya gustado este en vivo de hoy, donde estamos hablando de este tema, que se las trae y que hay mucho todavía más que hablar, pero lo más importante es reconocer el gran poder que tenemos dentro y que a veces por desconocimiento usamos para mal. Espero que les haya gustado. Vamos a